Les recuerdo Maestra, de también, alguna parte se escucha mucho ruido. ¿quién tiene su audio prendido que se escucha muchísimo ruido? Roberto, ¿me ayudas a apagar tu audio, por favor? Ya, gracias. Les recuerdo que esta semana de evaluación, entonces los que tienen hasta en este momento todas sus tareas en Classroom, no van a hacer examen el día de hoy, que creo que es Gaby, Nelly, Emilio, Monse, no he revisado, déjame reviso, y Eduvige, son los que creo que tienen todos al corriente. Monse, ¿tienes todas tus tareas en Classroom? No me he fijado. ¿Quieres que revise de una vez? Me falta la del día de hoy, la que dejó la semana pasada, maestra. Ok. No la subí. ¿Pero solo te hace falta esa? Sí. Bien, entonces, no hay ningún problema entonces contigo también, porque apenas ayer le subí el link, yo ya les había acabado la tarea, pero apenas ayer me acordé de subir el link, entonces no hay ningún problema con eso. Y entonces el único que va a hacer examen va a ser Roberto, ¿verdad? Que creo que no anda por aquí. Bueno, ok. Entonces, nada más recordándoles eso, esta semana de evaluación, entonces el tema es muy cortito porque la clase pues dura la mitad del tiempo y pues damos inicio para desocuparnos más temprano. Ok, ¿qué me investigaron que es la Muy bien. intencionalidad humana, chicos? ¿Puedo? Sí, claro. Muy bien, ya voy. La intencionalidad es una expresión filosófica que trata acerca de las características de los hechos con intención a la mente, por lo que esta señala o se encamina hacia un objeto. La intencionalidad se encuentra vinculada con el pensamiento o la conciencia. Ujú. Gracias a la intencionalidad, un individuo tiene la capacidad para identificar la realidad que lo rodea y que se inclina de forma natural hacia ella, y a la vez al propio yo, solamente como objeto. Em, y a la vez el propio yo, está mal escrito, perdón, no solamente como objeto, sino como sujeto del hecho. Ok, ¿y qué entendiste de lo que me leíste? Pues la intencionalidad es como actuar a conciencia, vaya, es como actuar, hacer las cosas, en pocas palabras, de una forma em, más clara, es como hacer las cosas con la intención de hacerlo. Ajá. Muy bien, Gaby, ¿tú qué me investigaste qué es la intencionalidad humana? La intencionalidad humana es la capacidad que posee el ser humano para salir de sí mismo y de dirigir su conocimiento y su voluntad hacia objetos exteriores ajenos distintos a él. Ok, Y yo lo entiendo como que voluntariamente nosotros, por ejemplo, en cuanto al aprendizaje, podemos poner nuestra atención y todas nuestras capacidades para de eso que estamos viendo tener un conocimiento. muy bien. Nelly, ¿qué me investigaste tú de la intencionalidad humana, y qué entendiste de lo que me investigaste? Pues al principio el concepto es igual que dijo Emilio. Ajá. Tengo otra que dice una de las principales características que destaca la persona del ser humano y por esto se entiende que es el hecho de proyectarse hacia un objeto, lo cual puede suceder de distintos modos, pero desde el punto de vista de la educación se han traducido en fenómenos como la atención, la curiosidad, el interés, la creatividad, la agresividad, la necesidad de actuar con un propósito y la necesidad de encontrar sentido a las cosas. Muy bien. Monse, ¿qué me investigaste tú qué es la intencionalidad humana? Maestra, a mí, no sé si no lo busqué bien, pero me aparecían cosas muy raras y la que más como que me dio de sí, dice la idea fundamental que significa ser de el paralelismo entre actos de habla, estado de intencionales. Pero ahorita escuchando a mis compañeros, pues sí puede ser pues todo lo que uno hace desde y cómo lo proyecta. Ok, ¿cómo creen que influye la intencionalidad humana dentro del aula? Pues como lo dijo Gaby, maestra, es por ejemplo en el hecho de, no recuerdo quién lo dijo, la verdad. Ujú. Es por el hecho, por ejemplo, al momento de estar poniendo atención en clase, al ser más curioso, al ser más creativo, al estar por voluntad propia, estar en la clase, estar poniendo atención y tener como más interés por los temas de la clase. Ok, si yo tengo, por ejemplo, si yo soy estudiante o alumno y yo tengo interés por algo, a mí se me va a facilitar un poco más el conocimiento. ¿Por qué? Porque yo estoy poniendo atención, probablemente el interés que yo tengo y la atención que yo pongo en dicho aprendizaje o en dicha asignatura, eso va a facilitar en mí el aprendizaje. ¿Se acuerdan que la clase pasada hablábamos de el aprendizaje autodidacta?
Para que yo pueda generar un aprendizaje autodidacta, ¿se acuerdan que vimos algunos de los lineamientos? Tenemos que tener, por ejemplo, curiosidad. Hablábamos en el ejemplo de los que estudian japonés de manera autodidacta o algún otro idioma o alguna otra situación en que dices, bueno, ¿por qué es que ellos necesitan o por qué ellos recurren a ese tipo de aprendizaje? Porque primero existe un interés en ese tema. Teniendo el interés en ese tema y la curiosidad, vamos a poder poner atención, porque si me ponen de manera obligatoria a estudiar japonés, yo probablemente no voy a tener la atención porque no me interesa. Y es lo que sucede muchísimo bueno, en el idioma inglés, que los papás te presionan en que forzosamente tienes que tener un segundo idioma y existe ahí el conflicto de conocimiento porque el alumno no tiene curiosidad ni atención en las clases. Y probablemente el alumno puede tener desarrollada su parte cognitiva para desarrollar una clase de inglés, pero si el alumno no cuenta con la curiosidad y la atención, tú no vas a poder generar un aprendizaje significativo en el alumno, porque tú tienes que captar eso en el alumno y tú tienes que hacer que el alumno tenga interés. ¿En qué? Eso ya va a ser tu reto de docente. ¿Cómo vas a hacer que el alumno tenga interés a lo mejor en tu clase? Hay muchos alumnos que dicen, bueno, yo voy a la clase porque a lo mejor, hablando ya a lo mejor niños de secundaria, porque me gusta fulanita que va a la clase, ¿no? A lo mejor ya de tomar un interés por lo menos a presentarse a clases. Si tú tienes a lo mejor alguna dinámica, alguna didáctica que sea interesante para los alumnos, probablemente tú puedes ahí atraer la atención del alumno y poder generar curiosidad en el alumno por ese aprendizaje. Por eso es muy, muy importante que como docentes nosotros tengamos esa habilidad de poder generar esa curiosidad e intención en el alumno para que él quiera recibir ese aprendizaje. Porque si el alumno está bloqueado, como muchas veces sucede en las clases de matemáticas, que únicamente escuchan la palabra matemáticas y para ellos ya se generó un conflicto existencial en su vida. Probablemente es algo muy sencillo, a lo mejor vas a, no sé, enseñarles multiplicaciones, ¿no? Las tablas de multiplicar, pero para ellos el conflicto que genera dentro de su mente la palabra matemáticas o la palabra examen, entonces tenemos que generar ese cambio en el chip de los alumnos, queriendo sembrar en ellos la atención y la curiosidad y el interés sobre todo para que se tenga el conocimiento. Porque, por ejemplo, ¿de qué les dejé el cuadro comparativo, Emilio? De aprendizaje autodidacta y El aprendizaje en aprendizaje el en el aula. aula. Ok. ¿Qué diferencias me encontraron dentro del aprendizaje autodidacta y el aprendizaje en el aula? El aprendizaje bueno, lo que yo recuerdo, el aprendizaje en el aula, pues tiene muchos factores. Por ejemplo, está involucrado el alumno, está involucrado el lugar y está involucrado el profesor. Entonces ahí es como, podremos decirlo, se complementa, ¿no? Cada aspecto. Y el aprendizaje autodidacta es realmente por una sola persona, puede llevarse, por ejemplo, con videos, con aplicaciones, con investigación. Entonces, pues el aprendizaje autodidacta es de forma autónoma y el aprendizaje en el aula involucra a más personas. Y Entonces, probablemente no todo el bueno, aprendizaje en el aula genera un interés. Probablemente tú tienes aprendizaje en el aula por obligación, porque a lo mejor tú te sientes obligado a tener una licenciatura, porque a lo mejor en tu cabeza te metieron que si tienes licenciatura, maestría y doctorado vas a ganar mucho dinero, ¿no? Pero probablemente no es el interés en el aprendizaje, sino probablemente en el fruto de ese aprendizaje. Sin embargo, si a ti, como tú me dices que te gustan los idiomas, tú de manera autodidacta te pones a investigar, no sé, o aprender en línea cualquier idioma en Duolingo, las aplicaciones que tú conozcas, ahí se va a diferenciar por esa parte, por el interés y la curiosidad que va a tener el alumno. Pero nosotros tenemos que sembrar eso en ese alumno para marcar la diferencia y que el alumno, aparte de que sea autodidacta en los temas extra que le gustan en tu clase, ponga la atención necesaria dentro de tu aula. Dime, Roberto. Gracias, profe. Sí, precisamente era lo mismo relacionado con lo que hablabas del cuadro comparativo, que pues con un conocimiento autodidacta, lo que haces es que tú vas a tu ritmo y tú investigas dependiendo dependiendo el interés que tú tengas en el tema. Digo, hace un momento tocabas el tema de aprender japonés. Para algunos puede ser muy complicado, pero para alguna persona que está aprendiendo o que le gustan las caricaturas japonesas, pues va a ser más sencillo, y además de más sencillo, pues va a poder tomar pues ahora sí que hacer un aprendizaje del día a día, o sea, de aprender algo que siente que necesita, y eso es algo que le va a motivar a seguir aprendiendo. Ok. Ivonne,
¿Tú qué diferencia me puedes decir de tu cuadro comparativo entre aprendizaje autodidacta y aprendizaje dentro del aula? Bueno, pues lo que yo puse en aprendizaje autodidacta es que la persona se educa por sí misma, explora y profundiza sus conocimientos sin la necesidad de maestros, sino que ¿Ah? nosotros mismos por simple curiosidad, como ya lo decíamos, o por el propósito de querer aprender, pues nosotros buscamos por nuestros propios medios, ya sea en videos o por otras fuentes de información. Ajá. Y es personalizado, pues ya que nos centramos en nuestras propias carencias y a lo que queremos llegar. Pues el horario es flexible, se escoge dependiendo de qué hora es más provechosa para el aprendiz. En cuanto a aprendizaje en el aula, pues consiste en la oportunidad que se le da al alumnado de mejorar las habilidades y talentos que ya empiezan en el aula. Se basa igual en las necesidades y capacidades del alumno. En cuanto a si es grupal, o sea, dentro del aula, pues el profesor adapta su intervención a las características del alumno, o sea, va viendo qué es lo que el alumno sabe más y pues ya le van sacando como que más provecho y se centra como que en ese alumno. Ok. Gaby, ¿qué similitudes encontramos entre el aprendizaje autodidacta y el aprendizaje dentro del aula? Similitudes, bueno, pues el incremento de los aprendizajes, nada más que en uno pues se va a dar como que más manera científica, pues, porque una institución no es lo mismo que una institución organice los planes de trabajo, a que uno solo de acuerdo a lo que uno cree que está bien, sin alguna Claro. guía, los organice, la secuencia, además de la socialización, pues en el autodidacta pues está un individuo solo aprendiendo de acuerdo a su ritmo, pero no tiene esa riqueza que yo considero que es el aprendizaje colaborativo, el aprender de los demás y el Así permitirse, es. pues, como que hasta cierta manera esa competencia nos ayuda a nosotros como humanos, como personas, nos ayuda como a querer ese impulso de ser mejores y la organización, pues, en cuanto a estructura, horarios, yo considero que la enseñanza también en el aula es positiva porque se supone diseñado por personas que saben. Muy bien. Dime, Roberto. Gracias, profe. Oye, también en cuanto al aprendizaje dentro del aula, algo Ah, algo que es muy importante resaltar es el plan de estudio, el plan de trabajo, la estructuración del mismo, porque en una parte autodidacta muchas de las veces la gente estudia por gusto, pero realmente no sabe por dónde empezar. Sin embargo, en un aprendizaje dentro del aula ya viene un programa que el delimitado. docente lo único que va a hacer es seguir ese programa. ¿Hola? Sí, sí, te escucho. ¿Sí me oyen? Sí. Ah, perfecto. Te digo, solamente el docente lo que va a hacer es ejecutar su plan de trabajo apegándose a un programa que ya está previamente establecido, a que solamente digo, ambos tienen sus pros y sus contras. Lo que yo resaltaría de un sistema autodidacta es que lo hace por gusto, y como comentabas tú al principio, sería ver cómo puede el docente de un plan determinado hacer o contagiar al alumno para que pueda absorber este conocimiento también con la pasión con la que lo consumiría estando de manera autodidacta. Sí, y también llevar a cabo el conocimiento pues en las fases que debe de tener el mismo, porque en un aprendizaje autodidacta, digo, hay diferentes tipos de aprendizaje autodidacta. Hay aprendizaje que es de manera personal y a lo mejor el que es guiado por, ya sea videos, libros, etcétera. Si nosotros llevamos la guía, por ejemplo, ya sea de un video o de secuencias de videos o de un libro, probablemente para nosotros sea más fácil el aprendizaje porque probablemente lleve un protocolo de seguimiento y a lo mejor en eso no se basan los planes de estudio, ¿no? Al avance que va teniendo el libro. Pero probablemente si nosotros lo hacemos únicamente de escuchar música o de videos que vamos escuchando, por ejemplo, en TikTok, ahorita que está muy de moda, probablemente no tengamos una concordancia en el aprendizaje y a lo mejor no se llegue realmente al objetivo que nosotros queremos porque no existe la programación o la secuencia lógica para ese tipo de aprendizaje. Sin embargo, el que nosotros llevamos a lo mejor un aprendizaje autodidacta fuera del aula sin una guía no significa que el aprendizaje vaya a ser un fracaso, porque ahorita el contexto que me están dando es que es mucho mejor el aprendizaje en el aula
por la secuencia lógica que se tiene en un programa o plan de estudios. Y sí, viéndolo desde ese punto de vista de manera cuadrada puede ser real, pero abriéndonos a las perspectivas y a la tecnología que tenemos actualmente, el tener un aprendizaje autodidacta no nos limita a que únicamente tengamos una guía física, que en este caso sería el docente, que nos presente un plan de trabajo o un programa de actividades para dicho, no sé, tema. Entonces, si a lo mejor yo, como les comento, hago un aprendizaje autodidacta en YouTube, probablemente en inglés, que te inician, bueno, yo digo, yo no sé de inglés, ¿verdad? Pero es un suponer, que a lo mejor inicias primero con los pronombres y luego ya que los pronombres, a lo mejor con los verbos simples, probablemente después inicias con el verbo to be y empiezas a lo mejor una conjugación simple de verbos con sujetos, ¿no? Probablemente si tú sigues ese seguimiento del video de YouTube, generes el aprendizaje, porque a lo mejor ese aprendizaje ya está basado en algún plan de estudios o en algún programa. Sin embargo, si nosotros lo hacemos, como les comento nuevamente, a lo mejor de videos de YouTube de pronunciación o algo, el objetivo no puede ser a lo mejor el mismo. A lo mejor el objetivo que tú vas a alcanzar al seguir los videos de TikTok podría ser a lo mejor lograr una mejor pronunciación. Sin embargo, a lo mejor tu objetivo es generar o ser tu bilingüe. Dime, Emilio. Yo, maestra, no sé, me parece como muy importante, por ejemplo, que ¿Ver? de hecho yo también he pensado como, es que no sé, si estás de forma autodidacta es porque tienes gusto por aprender. Ok, pero pues también puedes aprender bueno, por gusto en el aula, ¿no? De hecho, pues así se supone que debe ser, en las dos estás por gusto, no porque estés obligado a hacer En algo. teoría. Ajá. Entonces yo lo que pienso más bien que la diferencia es que en una pues literalmente estás a tu ritmo. Yo creo que es para personas, por ejemplo, que no tienen tanto tiempo libre, que tal vez no tienen los recursos para ir a una escuela, que tal vez no se prefieren estar en su casa a salir de la casa, digamos, por la pandemia, o porque no les gusta convivir tanto con gente o demás. Y pues bueno, prefieren ir como literalmente a su ritmo, tal vez porque ellos avanzan más rápido que otros, o tal vez porque avanzan más lento que otros. Por ejemplo, yo cuando estuve aprendiendo inglés en aplicaciones, yo tenía una aplicación no recuerdo cómo el nombre, la verdad, lo iba a decir, Ajá. pero y tenía la de Duolingo. Y pues entre esas dos realmente yo no tenía, pues tenía como, digamos, 15 años. Pues no era como que yo trabajara para pagarme una escuela de 3,000 pesos por mes. No tenía realmente, el tiempo sí lo tenía, pero pues no era como que pudiera salir todos los días de mi casa. Ujú. No sé, digamos, por las noches, porque estaba en secundaria. O muy por la mañana, pues realmente no se me hacía tan fácil. Entonces yo lo hacía porque pues era lo que se me facilitaba, ¿no? Pero creo que más bien esto es como para personas que no tienen el tiempo suficiente o los recursos o literalmente avanzan más rápido o más lento que otros, no les gusta convivir mucho con gente. Pero en mi punto de vista me gusta más el aprendizaje en el aula porque creo que pues sí, al igual vas por gusto, creo que puedes aprender más no solo del maestro, también de tus compañeros, porque hay cosas que tal vez nadie lo sabe y de repente llega alguien y te platica una experiencia y hasta el maestro se queda sorprendidísimo. O al revés, hay algo que ninguno de los alumnos se puede imaginar y el maestro lo sabe y pues te quedas con el ojo cuadrado, ¿no? Entonces yo creo que es como te da más oportunidad de aprender, hasta en el camino vas aprendiendo, todo como que lo vas tomando en cuenta en tu día a día. Y al menos a mí me pasa, no sé, con mis sobrinos o con casi cualquier niño pequeño que veo y que pasa algo y digo, Ajá. esto es tal cosa, este es condicionamiento. Y yo creo, no quiero decir que es mejor uno o que es mejor otro, pero a mí me parece como más nutritivo el del aula. Ok, pero por ejemplo, tú te basas en que el aprendizaje autodidacta no lleva a cabo pues una guía, o en este caso el docente. Tú me marcas como que existe la ausencia del docente, que es el guía. Pero si, por ejemplo, yo tengo la guía del autor del libro, si, por ejemplo, yo estoy estudiando los procesos de aprendizaje en los alumnos con trastorno de déficit de atención. Ujú. Si yo estoy leyendo el libro que a lo mejor escribió tu mismo docente, digo, porque hay muchos docentes que escriben, y a lo mejor lleva una secuencia lógica del aprendizaje y las fases, puedes tener el mismo aprendizaje. Finalmente, el conocimiento está plasmado en el libro. Sí, 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 muy Más bien. bien, la diferencia que va a existir es el método de apoyo que va a tener el aprendizaje autodidacta. Si existe un método de apoyo correcto o no existe un método de apoyo correcto. A ver, dime, Roberto.
Gracias, profe. Oye, al respecto de esto, yo creo lo siguiente, mira, hay partes en el aprendizaje que sí pueden ser de manera autodidacta, pero de verdad que hay otros, mira, por ejemplo, hablando del tema de los idiomas, del tema del inglés, hay cosas que de verdad no te enseñan en la escuela, cosas como los inicios de la lengua, la base de la lengua, por qué su idioma está al revés. O sea, hay cosas que de verdad solamente puedes aprender porque alguien te lo hereda, por así decirlo. Porque hay cosas que de verdad, aunque tú quieras aprender inglés, o sea, sí puedes aprender por repetición, autodidacta por repetición, pero realmente no sabes cómo, ¿cómo te lo explico? Cómo combinar una estructura, cómo combinar un verbo. Eso ya no es, eso ya no puede ser autodidacta. ¿Por qué? Porque tienes que conocer realmente el origen de lo que estás hablando. O bueno, ese es mi punto de vista. Ahí yo no concuerdo contigo. A ver, ¿cómo me explicas entonces que aprenden inglés los que se van a Estados Unidos de mojados? Digo, porque no creo que paguen una escuela en Estados Unidos. Digo, como dicen, dice el dicho de hace muchos años, la carga es en el burro. Finalmente tuvieron que generar un aprendizaje autodidacta practicando con las personas con las que ellos conviven y pues a prueba y error. Dime, Monse. Excelente, profesor. Es una, perdón. Maestra, yo siento que las dos son buenas. A mí me gusta más la del aula, pero también siento que la autodidacta hay veces que tienes dudas. Claro. Y siempre falta pues quien te aclare esas dudas y quien tenga otro conocimiento más de lo que tú estás viendo o de lo que tú estás investigando para aprender, ¿no? Siento Claro. que las dos son buenas, pero igual yo me enfoco más como en la de... O a lo mejor no tienes dudas, a lo mejor caes en errores sin saber que estás cayendo en un error. Por ejemplo, lo que le comentaba yo ahorita a Roberto, o sea, te vas a Estados Unidos de mojado y no sabes absolutamente nada de inglés. Y ni modo, tienes que aprender el idioma para comunicarte y para sobrevivir en otro país. Entonces, a lo mejor empiezan hablando, pues obviamente mucho, porque pues es lo que medio van aprendiendo y caen en el error. La ventaja es que a lo mejor no es una guía que te dice, ay, es que no se dice así, probablemente la burla, o pues sí, porque la verdad los gringos son muy ojetes en ese aspecto, el burlarse de lo que tú estás diciendo te hace caer en el entendido de decir, ok, algo lo estoy diciendo mal. Y a lo mejor eso te hace visualizar que tu aprendizaje estuvo erróneo y bueno, ya lo vas corrigiendo poco a poco. Pero en otro tipo de aprendizaje, por ejemplo, si estamos hablando de matemáticas, probablemente tú puedes creer que tu resultado es correcto cuando a lo mejor no lo es así. El procedimiento a lo mejor tú dices, lo estoy llevando a cabo como marca el libro, sin embargo, a lo mejor yo me estoy equivocando en alguna de las otras puntos a seguir dentro del libro. Dime, Gaby. Maestra, yo creo que en los dos pues son necesarios y de hecho se complementan una a la otra. De hecho, lo que pretendemos es como docentes es que nuestro alumno sea autodidacta, que sea Así es. autosuficiente, que aprenda por él mismo, que experimente y ya nada más nosotros estamos como una guía, un acompañamiento para resolver dudas, para saber por dónde guiarlo, pero en sí el autodidactismo es también excelente. Sí, hubo una reforma que se hizo, ay, pues no me acuerdo hace cuántos años, hace como 16 años, una reforma educativa en la que decía que ya el alumno tiene que ser autodidacta, en la que el docente tiene que hacer el acompañamiento de ese aprendizaje y estaba única y exclusivamente para aclarar dudas, no para brindar conocimiento, sino para aclarar dudas del conocimiento que se supone se tiene que adquirir por medio de los libros, que fue cuando se modificaron los libros y que según esos ya iban a ser suficientes para un aprendizaje correcto. Dime, Emilio. No, era para Javi, Y maestra. yo también quiero ser como Gaby. Pásame tus conocimientos, Gaby. Sí. Entonces, Siempre que habla dice muchas cosas buenas. claro, es que es la experiencia. Chicos, el que tú estás frente a grupo te da el conocimiento de tú poder abordar diferentes tipos de temas. Por ejemplo, bueno, no sé, ¿estás en kinder, Gaby, o en primaria? Primaria. Ok. Por ejemplo, cuando tú convives con los alumnos de primaria y te toca estar frente a grupo con ellos, te das cuenta no solamente de que el alumno en teoría tiene que ser autodidacta, sino de quiénes se les facilita más y por qué medios se les facilita más de acuerdo a las edades que ellos tienen, de acuerdo a las capacidades que ellos tienen, de acuerdo en el medio donde se desenvuelven, porque no es lo mismo
que a lo mejor un chico autodidacta de la zona rural a la zona urbana, porque a lo mejor en zona rural no tenemos el material de apoyo que se puede tener, por ejemplo, tener celular, que ya sea por TikTok, por Netflix, por Google, que sea como el apoyo técnico que te puede ayudar a tu aprendizaje autodidacta a una zona rural, porque a veces los papás de los niños de zona rural ni siquiera cuentan con los conocimientos previos. Si ellos tienen alguna falta de ortografía, no tienen quien haga esa corrección de manera eficaz, porque ellos desconocen también de esos errores ortográficos. Entonces, como nos dice Gaby, el aprendizaje tiene que ser autodidacta y tiene que ser acorde al el entorno donde está desenvolviendo el alumno y el docente, porque a lo mejor el alumno no cuenta con esas herramientas, pero el docente sí, porque a lo mejor el docente tiene que cruzar el cerro para ir a dar clases, pero él sí cuenta con internet de su casa y puede descargar guías de apoyo para que el alumno pueda continuar con dicho aprendizaje dentro de su entorno, de su casa, de su ambiente, de lo que sea. Entonces, es muy importante también saber ubicarnos en dónde estamos parados y qué herramientas contamos para que el alumno nosotros lo podamos ayudar, no solamente con el aprendizaje, sino para que tenga un buen aprendizaje autodidacta y para que él sepa cómo se puede llevar a cabo un aprendizaje autodidacta. Porque sí, la reforma que hubo nos decía que el alumno tiene que aprender de manera personal, bla, 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 bla. Pero a mí nadie me explicó, bueno, porque a mí me tocó esa reforma, cómo es que yo iba a aprender de manera autodidacta. O sea, yo tenía 14 años en ese entonces. Y a mí, yo estaba viendo álgebra y el maestro nos dijo, pues es que la reforma que acaban de aprobar, el aprendizaje es autodidacta. Y yo, a ver, contexto. Hay materias que sí pueden ser autodidactas y hay materias que forzosamente se tiene que tener una guía para saber si en ese aprendizaje autodidacta que yo estoy teniendo, entre comillas, no caigo en el error. Porque como yo les comentaba, si yo la verdad soy muy mal en álgebra, yo por más que me ponía a revisar videos, porque en ese entonces ya había videos, ya existía en carta y todo este rollo, yo seguía cayendo en el error y yo juraba y perjuraba que estaba correcto mi resultado cuando no era así. ¿Por qué? Porque a lo mejor mi error no era de procedimiento, a lo mejor mi error era al momento de hacer alguna división o alguna situación en la que ya estaba ajeno al procedimiento que en ese momento yo estaba siguiendo. Porque a lo mejor el aprendizaje que yo tuve previo de alguna otra cosa es lo que me hace caer a mí en el error. Si tú al alumno no le enseñas cómo va a tener un aprendizaje autodidacta, cómo se puede hacer llegar de material, cómo puede hacerse llegar de ese conocimiento, va a ser un fracaso también tu clase. ¿Por qué? Porque un alumno, por ejemplo, con Gaby de primaria, no le vas a decir, a ver, vas a llegar a tu casa y cuando hagas el complemento de tu tarea, puedes poner videos en YouTube. O sea, Gaby no puede hacer esa generalización porque no sabe si llegan con su abuelita, si tienen el internet con casa de su abuelita, si van a guardería después. O sea, ella no conoce el contexto de todos sus alumnos, o probablemente sí. Si ella lo conoce, ella puede dar a lo mejor de manera particular alguna asesoría del aprendizaje autodidacta y en las reuniones que se tienen con padre de familia, hacer énfasis y enfocar al papá de cómo se puede apoyar con el docente para continuar con el aprendizaje dentro de casa, porque son niños muy pequeños, pero probablemente a nivel secundaria el alumno ya cuente con ese contexto de cómo se lleva a cabo el aprendizaje autodidacta dentro de su casa. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya la experiencia en acompañamiento de sus padres de familia dentro de su hogar ya dijo, bueno, este va a ser el camino por el que yo puedo guiarme para ciertas materias en las que se puede llevar a cabo, a lo mejor un experimento o algo. Pero yo sí hago énfasis en que hay materias o asignaturas en las que forzosamente tiene que haber una guía revisando cada punto de aprendizaje para no caer en el error, como por ejemplo las ciencias exactas. A mi punto de vista, también con lo que es física y química, ahí yo sí soy muy de a la antigüita y que tienes que tener a alguien a tu lado para que haga un aprendizaje efectivo. Ese es mi punto de vista. ¿Qué opinan ustedes? Dime, Emilio. Yo pienso lo mismo, maestra. De hecho, en una maestra, creo que la maestra Lilia, Ajá. nos decía que, pues, por ejemplo, claramente podemos tener como un enfoque a un aprendizaje o preferencia por algún cierto tipo de aprendizaje, además, ¿no? Ajá. Entonces, pero bueno, pues bueno, van de la mano, no puedes dejar uno de lado sin tomar en cuenta el otro, porque Así queriendo es. o no, se toma en cuenta uno y en un rato se deja uno de lado. Entonces después vuelves a retomar el otro o realmente se complementan. Tú dejas, no sé, digamos, en Claro. el salón, tú estás del lado de, bueno, más bien estás ahí con los alumnos, les estás enseñando todas las cosas, cómo se debe de hacer, con qué, con bolitas y palitos les explicas tal cual, pero después, no sé, la retroalimentación de esa actividad la tienen que hacer de manera autodidacta, entonces pues eso puede ir muy, muy de la mano. Y como dice Gaby, me parece que yo de grande maestra voy a ser como Gaby. Este, porque bueno, me parece que tiene mucha, mucha razón. Y también lo que dice usted, no es como que puedas dejar no se puede dejar una de lado, porque realmente sí, ese es un muy, muy buen punto, no sé si lo decía usted,
o no sé si lo decía Gaby, que se tiene que enseñar a los alumnos a ser autónomos, en pocas palabras. Entonces, no puedes estar todo el tiempo con ellos diciéndoles, agarrándoles la mano, diciéndoles cómo se hace cada cosa, pero los puedes enseñar, al igual tú les estás enseñando a ser autodidacta de una manera que no, de una manera acompañándolos, vaya. Así es. Entonces, pues yo creo que las dos son muy, muy buenas y pues las dos se complementan a la perfección. Muy bien. Roberto, dime. Gracias, profe. Hace un momento esto es exactamente lo que yo quería decir. Gracias, Gaby, porque me ayudaste a encontrar una ruta más rápida para lo que quería explicar. Y pues sí, lo que yo te decía hace un momento, profe, es de que, por ejemplo, cuando la persona, pues justamente lo que dijiste tú, o sea, ¿cómo voy a saber yo cuál es mi nivel o qué es lo que me va a llevar de la mano para poder yo hacer un comparativo y decir, estoy aprendiendo correctamente, el resultado es correcto, si no es por medio de una medición? Entonces, sí, siento, como dijo Gaby hace un momento, que se complementan las cosas de tu aprendizaje, el que tú tienes por tu cuenta, pero también hay que tener un lineamiento que te dice, vas bien, es por aquí, esto hay que corregirlo. Es como, por ejemplo, algunos de nosotros ya tenemos conocimiento docente, pero verdaderamente cuando venimos nosotros a una clase en particular, lo vamos a decir contigo, decimos, ¿sabes qué? Me ayuda a ponerle el nombre al proceso y a entenderlo mejor. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias, profe. Ok. Dime, Ivonne. Mencionaba hace ratito sobre que sí hay una diferencia, ¿no? De cómo aprender en cuanto a una escuela rural a un urbano. Pues a mí me tocó, bueno, pues yo vengo de un pueblo, entonces allá anteriormente cuando iba en la primaria, pues no había señal, entonces pues ya de esa manera los maestros también estaban conscientes como que de eso y pues sí era muy difícil como que querer aprender por ti misma porque te quedan dudas, ya que los maestros pues se iban, entonces te dejaban tarea, no tenías internet o simplemente la papelería con unas láminas, pero igual muchas veces pues no se tienen como que las suficientes o del tema que quieras aprender. Y pues en ese caso lo que yo hacía era buscar, ¿no? Buscar mis métodos o en cuanto a una generación más arriba que la mía, pues preguntarles, oye, ¿tienen libros de esto acerca de lo que vieron? Y pues ya, así era la forma como que de aprender y ya cuando entré como que a la secundaria, pues ya era como que tenía más fuentes por donde yo podía Hacerte llegar de información. ajá, sí, hacerme llegar la información, pero sí es muy muy diferente. Entonces era más, a mí me gustaba más como que estar dentro del aula aprendiendo, porque así cualquier duda pues ya acudía al profesor y no estando en mi casa, porque igual mis papás pues no tenían conocimiento. Mi papá pues sí terminó la secundaria, pero eran temas muy diferentes, mi mamá igual, entonces era yo sola contra toda la información que tenía que aprender. Sí, por eso les digo que es muy importante que como docentes nos ubiquemos en el espacio y el entorno en el que estamos dando clase, porque a lo mejor tú me dices, es cierto, o sea, en zonas rurales no tenemos las mismas herramientas didácticas que tenemos a lo mejor en una zona urbana, pero tú como docente puedes facilitar dentro de una zona rural a lo mejor los medios suficientes de apoyo. Si a lo mejor decimos, bueno, yo sé que no existe internet, que no llega, por ejemplo, ni siquiera tienen computadora, porque a lo mejor en carta en ese entonces, bueno, no sé todavía, pero no utilizaba internet, pero a lo mejor ustedes ni siquiera tienen computadora. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Quién habló? Bueno, ok. Entonces, si yo sé que ustedes no cuentan con esos medios, yo puedo facilitar los medios. Entonces, ¿qué hago yo como docente? Bueno, depende del contexto en el que yo me encuentre. Si yo como docente a lo mejor vivo en esa zona rural, yo en mi periodo vacacional, yo puedo hacerme llegar a lo mejor de copias de libros que yo puedo facilitarles a ustedes para que ustedes tengan de dónde consultar la información para a lo mejor hacerse llegar de sus tareas. Esa es una opción que yo veo como docente, si es que yo a lo mejor regresara una vez al año a mi casa a visitar a mi familia, ¿no? Y para yo poder también dejarles un apoyo para que ustedes puedan hacer alguna consulta. Pero probablemente si yo soy de los docentes que regreso cada fin de semana a mi domicilio, yo también puedo hacerme llegar de otras herramientas didácticas para que ustedes puedan tener el material y el recurso de apoyo en lo que yo me ausento. Por ejemplo, si yo regreso cada fin de semana, yo puedo decir, bueno, a lo mejor en secundaria no sé cuál ha sido tu duda, pero pongamos de que tu duda fue,
no sé, de matemáticas, división o multiplicación de fracciones con álgebra, no sé, un suponer. Entonces, yo digo, ¿cómo voy a hacerle llegar recurso de información cuando yo no esté en esa semana ausente? Bueno, yo a lo mejor en mi domicilio puedo generar material didáctico, a lo mejor puedo sacar copias de algunos otros libros como material de apoyo o ejercicios ya resueltos para que ustedes tengan ese material de apoyo. Todo depende de que tú como docente sepas plantarte bien en el espacio donde estás y saber cómo puedes apoyarlos. ¿Por qué? Porque dices, bueno, pues a mí me sigue pagando la SEP y yo no tengo la necesidad de, no sé, de invertir de mis recursos porque hay muchos docentes muy egoístas de ese punto de vista. Y no tengo la necesidad de hacerlo, entonces no les voy a hacer llegar esa información. Entonces, sí es muy importante que ustedes se salgan de ese contexto en el que digan, ay, me va a tocar aquí dar clases en el Colinas de San Javier muy nice y voy a tener todas las herramientas para hacerlo. No, no siempre va a ser así y es muy importante que nos ubiquemos y sepamos cómo apoyar al alumno para que llegue al aprendizaje. Porque a lo mejor, Nelly, en ese momento, si a ti tu docente te hubiera dejado una guía de apoyo o te hubiera dejado casos prácticos ya resueltos para que tú misma vieras el seguimiento que se dio para llegar a ese resultado, probablemente ese conocimiento o esa duda hubiera sido resuelta en ese momento, sin que estuviera el docente. Sin embargo, el docente no lo hizo así. Digo, no siempre se cuenta con el tiempo de docentes que tienen doble plaza. Bueno, hay muchas cosas que interfieren en esa situación, pero sí es muy importante que como docentes tomen su rol y sepan hacer realmente la transmisión correcta del conocimiento. O sea, el ser docentes es estar realmente formando alumnos y no solamente profesionistas, personas. Y si tú eres un docente egoísta en el que dice, no, pues es que yo no tengo la necesidad de gastar de mi sueldo para tener o generarles a ellos recursos didácticos o sacarles copias para apoyo, pues entonces no están en la carrera correcta. Vamos y venimos porque ya se va a acabar el tiempo de Zoom. ¿Va? Para ya hacer el cierre y concluir con la clase. Nos conectamos ahorita. No sé quién se le escucha. ¿Al mismo link, maestra? Sí, al mismo link. Ok, la clase. Ajá. Y comentaban algo así de trabajo final. Ajá. De las estrategias para el aprendizaje en niños como especiales, que cada quien iba como a hacer. Les algo puse así. varios temas. Hay varios temas ahí y tú Ajá. escoges el tema que quieras, pero sin repetir el tema de los demás. No sé si en el grupo, la verdad no revisé. Sí, ya, eso sí lo tengo así claro. Ok. Mi pregunta es, ¿va a ser presentado como en diapositivas o como en investigación o cómo va a ser? Ahí te va. Va a ser en formato PDF, bueno, en Word, con la versión APA que tú quieras, séptima o sexta edición, no hay ningún problema, solamente me comentas cuál es la edición que estás utilizando de APA. Va a tener tu hoja de presentación. Una semana antes, creo que les dije que es el 6, déjame corroborar fechas. Me lo van a mandar de forma digital para yo poder hacer las revisiones de la bibliografía y de toda la ortografía y la revisión pues del trabajo en general. Si hay alguna observación, te la hago saber por Classroom para que hagas la modificación. Y en la última clase, que según yo es el 13 de agosto, déjame corroborar, se hace la entrega física. No es necesario que me lo engargoles ni nada, o sea, con que me lo imprimas y que tenga también margen. A ver, estamos en julio. Sí, el sábado 13 de ¿El agosto. margen tiene que ser de alguna medida o solo margen? 2.5, creo que lo que maneja el formato APA, según yo lo maneja en 2.5, igual recuerda la versión APA, revisas cuáles son las medidas. No tengo problema si sea de una línea, 2 líneas, 3 líneas de corazoncitos, no tengo inconveniente, solamente con que me sigan los lineamientos, ¿va? Okay. El sábado 6 se hace la entrega digital del trabajo para hacerle la revisión previa a las observaciones y el sábado 13 se hace la entrega final del trabajo, ¿ok? Para ese entonces ya hice yo como la evaluación de ese mismo trabajo de manera digital y ese ya también les entrego calificación final. Ok, pero sí es las estrategias de aprendizaje. O sea, ¿cómo puede aprender el niño de tal? Por ejemplo, yo escogí con los de TDAH, de déficit de atención. ¿Sí? ¿Cómo puedo yo ayudarle a aprender al niño que tiene ese trastorno? Sí, los métodos, o sea, los métodos que tú vas a utilizar dentro de ese tipo de trastorno para generar el aprendizaje en el alumno. Oh, muy bien. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna duda respecto a eso? ¿No? Ok, entonces vamos con la última diapositiva. Súper cortado, Roberto.
No se te entiende nada. Mejor mándame un WhatsApp porque te escuchas como si fueras guitarra. Mándame mejor un WhatsApp, por fin. Roberto, ¿me escuchas? ¿Me mandas mejor un WhatsApp, por favor? Porque no se te entiende absolutamente nada. Está cortado tu audio. ¿Me entienden o nomás yo escucho cortado? Sí se le escucha, pues Escucha no se como le escucha guitarra. nada más bien. Sí, somos todos, maestra. Todos, maestras. sí se Pero les- creo que él no escucha a lo mejor lo que le estamos diciendo. Por eso sigue hablando, ¿no? Yo creo, déjame, le mando WhatsApp. Ya, perdón. Ok, entonces pasamos a la lectura de la última diapositiva para concluir la clase del día de hoy, ¿ok? Emilio, ¿me apoyas, porfa, con la intencionalidad de la enseñanza? Por favor. Tienes tu micrófono apagado. Lo había notado. Perdón. La enseñanza es una actividad intencional y esa intencionalidad consiste en el ejercicio deliberado de la... Perdón, lo voy a hacer más grande para leer mejor. Listo. La enseñanza es una actividad intencional y esa intencionalidad consiste en el ejercicio deliberado de influencia sobre aquellos a los que se enseña. Una influencia que se traduce en proponer y no imponer, a través del conocimiento y las formas en que éste se hace accesible a los estudiantes y de las relaciones pedagógicas que para su adquisición se establecen. Así pues, la enseñanza se realiza de acuerdo a algunas razones, para algunos propósitos que deben explicitarse, y comunicarse. Ok, ¿y cuáles crees que sean las razones por las que se realiza la enseñanza? Pues se quiere llegar a se quiere cumplir un propósito. Por De ejemplo, en acuerdo. este caso, Ajá. en este ¿Cuál es caso, el si hablamos en particular, Ajá, el que tú quieras hablar, el que me vayas a explicar ahorita, nada más dime cuál es el tema del que me vas a explicar. bueno, pues quería poner, por ejemplo, lo de como toda la carrera. ¿Está bien ¿Sí? o...? ¿Sí? ¿Sí? Ok. ¿Sí? Entonces, pues bueno, la intencionalidad de la enseñanza sobre toda la carrera en general, pues es que nosotros conozcamos estrategias, que nosotros conozcamos estrategias pedagógicas, que nosotros conozcamos métodos didácticos para poner en la clase, para utilizarlos en la clase, que nosotros conozcamos, ay, se me fue, la clase que nos daba la maestra Lilia, teorías para el aprendizaje, que nosotros sepamos redactar de una forma correcta, que nosotros tengamos una buena filosofía y demás. Y pues bueno, todo esto influye en el futuro y desde ahorita, pero al igual en el futuro será mucho más importante ya que lo estaremos poniendo en práctica, algunos ya lo hacen desde ahorita. Y pues bueno, así podamos llegar a hacer un trabajo de una buena manera. Ok, Gaby, ¿andas por aquí? Sí, aquí andas, ya te vi. A ver, dime qué ejemplo me podrías dar tú sobre la razón de la enseñanza de algo. Por ejemplo, en nivel primaria, ¿estás en qué grado? Estoy en primero. Ok, ¿qué razón le encuentras tú para que los niños cursen primero de primaria? Bueno, el primer grado se basa principalmente en el desarrollo de las habilidades para la lectoescritura, pues Ajá. para que el alumno aprenda a comunicarse tanto oralmente como de manera escrita y que sepa pues que el lenguaje también se Ajá. escribe, o sea, de la manera en que se habla, las palabras también se escriben y a través de ellas puede comunicar y puede aprender. Muy bien, ¿hasta aquí les quedó claro entonces qué es la intencionalidad de la enseñanza? ¿Sí? Sí, Sí, Ok, maestra. maestra. bueno, damos por concluida la clase del día de hoy. Les recuerdo que esta semana es de evaluación, entonces los que ya hemos subido sus tareas a Classroom, les mando su evaluación en el transcurso de la tarde y cualquier duda, por favor, mándenme un mensajito. También en el transcurso del día de mañana les subo la tarea, ¿ok? Muchas gracias. Sí, Si tienen gracias. Sí, alguna duda, maestra. ya saben, mándenme un mensajito, que tengan buen fin de semana y provechito para los que... Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Maestra. Bye. Bye. Bye.